Bendito y alabado sea nuestro Divino Padre Creador. Hoy traemos los divinos rollos sagrados del Cordero que fueron anunciados por Juan en el Apocalipsis capítulo 5. En ellos el Divino Padre Eterno anuncia causa, origen y destino de todas las cosas. Los dicta por medio de telepatía viviente universal a su Hijo primogénito solar Cristo. El autor es Dios, el escritor es Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno Jehová en ciencia celeste: Divino juicio, los que acapararon alimentos por usureros y por maldad no entrarán al reino de los cielos. Así les será quitado en otras existencias. Sí, hijito, todo el que ocultó los alimentos o los botó por el deseo de causar mal no entrarán al reino de los cielos. Y de verdad te digo que la mayoría está entre los condenados. Porque mientras más grande fue la cantidad de alimentos o de cualquier otro artículo que se ocultó a mis humildes, mayor es el puntaje de tinieblas ganado por el demonio. Y de verdad os digo, Satanáses del mundo, que por cada gramo de lo oculto es una existencia que debéis cumplir fuera del reino de los cielos. Y de verdad os digo que debéis añadir todos los segundos en que permaneció oculto el alimento o el artículo. Cada segundo representa otra existencia más que debéis cumplir en planetas de las tinieblas. Nadie os enseñó a ser malos en la vida, de vuestra ambición desmedida salió. Porque todo lo desmedido no entra al reino de los cielos, tanto en lo material como en lo espiritual. Y de verdad os digo que cada gramo de alimento que escondisteis os acusará en mi presencia. Porque todo lo existente salió del reino de los cielos, y todo gramo de lo que sea es viviente en su lugar de origen. Y de verdad os digo que hasta los segundos que empleasteis en ocultar vuestro delito os acusarán. Ellos pidieron alianzas con el Espíritu para servir a los humildes por sobre todas las cosas. Y de verdad os digo que los acusadores muchas veces se convierten en perseguidores, porque libre albedrío tienen. Y de verdad os digo que estas persecuciones van de existencias en existencias. Y muchos de vosotros terminaréis en la locura. He aquí la causa espiritual de los dementes. Son espíritus que desvirtuaron sus propias leyes que pidieron cumplir en determinada existencia. Así es el universo viviente del Padre Jehová, al cual pertenecéis. Lo de la materia repercute en el espíritu, y lo del espíritu en la materia, porque ambos son de una misma creación, salidos de un mismo punto del espacio, de un solo Dios no más, que en sus divinas intenciones no divide a su propia creación, como lo hace el demonio en vuestro mundo, y los acaparadores y especuladores perpetúan con sus pecados la división del mundo en ricos y pobres. Jamás pensaron en sus vidas dar al que nada tenía, y todo lo que acapararon en la vida siempre ha pertenecido a los que nada tuvieron. Y es por eso, demonios, que todo os será quitado. El divino mandamiento a nadie mandó enriquecerse. Al contrario, se os enseñó que todos son iguales ante Dios. Sí, hijito, la ley de la justicia está en los mismos elementos de la naturaleza. Las galaxias y los átomos son una misma cosa, salidos del mismo lugar en donde fue creada la justicia. Y esta justicia deja que vuestro libre albedrío se expanda tal como lo pidió. Y de verdad os digo que toda vida lleva una parte de la justicia del Padre, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Esta justicia hace que de todo haya en el rebaño del Padre. Y de verdad os digo que 1/3 de vuestro destino vivido corresponde a esta justicia. Y de verdad os digo que toda esta humanidad debe descontar de toda añadidura de puntaje 1/3 menos.
sea el puntaje de luz o de tinieblas, porque así lo pedisteis en la prueba de la vida. Es por esta causa que vuestro Creador accedió a que conocieseis la justicia terrenal, mas veo que esta justicia es un imperio del comercio. Cayó ante el Padre, tal como cayó la roca religiosa, y de verdad os digo que ningún juez de vuestro mundo entrará al reino de los cielos. Más les valdría a estos comerciantes de la justicia no haber pedido ser jueces. Y de verdad os digo que todos los acusados por esta falsa justicia serán vuestros jueces, porque jamás nunca, demonios de la hipocresía, debisteis juzgar a humilde alguno. ¿No se os enseñó, falsos del mundo, que todo humilde es primero ante el Padre? Y de verdad os digo que todo juez que recibió sueldo o plata oculta es maldito. Y todas sus creaciones de la carne lo son hasta la 4ª generación. Y pobres de aquellos que os dirijan la palabra, porque sobre ellos caerá la misma ley. Y de verdad os digo que toda Corte Suprema de este mundo, que amparó o dejó libre a cualquier demonio del capitalismo, no entrará al reino de los cielos. Se os mandó luchar en la vida contra el demonio, y no se os ordenó perseguir al humilde, al desamparado, al perseguido, al hambriento, al desvalido, al despreciado, por los que más tenían. Pobres de vosotros, falsos jueces, si hubo humilde alguno en las cárceles de este planeta. Más os valdría no haber nacido, porque por cada poro de carne de estos hijos que estuvieron presos, os corresponde una existencia que deberéis cumplir fuera del reino. Y de verdad os digo que vosotros seréis los presos en esas existencias. Sí, malditos, con la vara que me disteis seréis medidos en lejanos mundos. Y pobres de aquellos que expusieron ante el mundo un juicio contra uno de mis despreciados, porque así seréis vosotros expuestos en esta tierra y en otras tierras. Pobres de aquellos falsos jueces que se opusieron a todo cambio en la falsa justicia que practicaron, porque vuestro castigo sea multiplicado por 3. Es soberbia dentro de la soberbia. Pobres de aquellos malditos que falsearon los hechos en causa alguna de justicia. Más os valdría no estar en este mundo. Y de verdad os digo que seréis perseguidos y llevados a presencia de mi Hijo primogénito. ¿No se os enseñó que vendría a juzgar a vivos y muertos? Es lo que olvidasteis, falsos del mundo. Y de verdad os digo que todo el que sirvió a esta falsa justicia en este mundo, no entrarán al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todos los presos del mundo deben quedar libres, y los que deben encarcelarse son los que crearon el sistema de vida de la explotación, porque de estos malditos ha salido todo sufrimiento en este mundo. ¿Por qué no los encarcelasteis? ¿Por qué hicisteis lo opuesto?
mis humildes encarcelados y los traficantes del oro libres, es lo que tendréis que contestar en el reino de los cielos. Y en el mismo lugar del espacio en donde fuisteis creados, junto con los que injustamente habéis encarcelados, y de verdad os digo que todo humilde os dio el ser en el reino, porque son de jerarquía más elevada que vosotros falsos jueces. ¿No se os enseñó que todo humilde es grande en el reino de los cielos? ¿Y qué mayor puede existir entre los mayores que aquellos que ayudan al Creador a crear criaturas? Sí, demonios. Sois los edificios limpios por fuera y sucios por dentro. Y de verdad os digo que todo lo oculto que hicisteis a espaldas de los pueblos se sabrá. Nada podréis ocultar a mi Hijo primogénito. Os leerá vuestras mentes aunque no estéis en la tierra. Y de verdad os digo que muchos de vosotros intentaréis suicidaros, porque seréis vergüenza del mundo. Libre albedrío tenéis, mas el que se mata no vuelve a conocer vida alguna. Y de verdad os digo que ningún falso juez quedará en este mundo. Vuestra justicia, que es injusticia, no es árbol plantado por el Padre Jehová, y de raíz será arrancado de este mundo. Vosotros pasaréis al polvo del olvido, mas mis palabras no pasarán, porque de ellas sale eternidad, en forma de doctrinas, mundos y criaturas. ¿Y de vosotros qué sale, demonios? Os lo diré, creadores del dolor y la injusticia. De vosotros salen tinieblas, porque cada idea que emanasteis a lo largo de vuestra existencia, segundo tras segundo, es un germen de un planeta infierno, que lleva vuestra injusticia y que en esta vida la llamasteis justicia. ¿No se os enseñó, malditos, que cada uno se hace su propio cielo? Y de verdad os digo que en mis cielos existen mundos de luz y mundos de tinieblas. Y de verdad os digo que vosotros salisteis de las tinieblas y volvéis a ellas. De paso por este efímero mundo, dejasteis vuestro fruto, injusticia y dolor moral. Y de verdad os digo, falsos profetas de la tierra, que en otros mundos hicisteis lo mismo. Servisteis a otros demonios. Confundisteis las organizaciones y leyes de esos mundos. Y de verdad os digo que aún tenéis castigos pendientes de vuestro demoníaco pasado. Pedisteis, malditos, una oportunidad al Padre y se os concedió. Y prometisteis en el reino no volver a perseguir a mis humildes. Prometisteis perseguir a los demonios que explotan y subyugan a los mundos. ¿Y qué hicisteis? Os unisteis al demonio, aceptasteis su maldita paga, y os hicisteis cómplice una vez más con el príncipe de las tinieblas. Llenasteis las cárceles de este mundo con los espíritus que prometieron en el reino luchar contra el demonio de este mundo. Y de verdad os digo
hipócritas e interesados, que traicionasteis a vuestras propias promesas hechas en el reino de los cielos. Y de verdad os digo que ninguno de vosotros volverá a ser un niño en la resurrección de toda carne el año 2001. Quien no sirvió a la luz, arrancado sea de la luz. Quien sirvió a las tinieblas se va con las tinieblas. Sí, hijito, veo que estás recordando ante estas palabras de tu Padre Jehová un glorioso pasado que tuvisteis en un desierto de la tierra. Sí, Divino Padre Jehová, veo y me veo yo mismo entre un mar de seres humanos. Qué pequeños son. Así es, hijito. Es una época de una dimensión microscópica de la Tierra. El mundo antiguo empezó desde microbio y fue gradualmente creciendo junto con la Tierra. Y de verdad te digo, hijito, que lo microscópico pasó y pasa por lo que pasa lo mayor. Adán y Eva eran microscópicos. Medían 18 centímetros de altura cuando violaron la ley. Y de verdad te digo que todo el tiempo que vivieron supera a todos los siglos que conoce este mundo. Su carne era inmortal y vivía en el tiempo celestial. Cada segundo de ese tiempo equivale a un siglo de vuestro tiempo material. Sí, hijito, piensas en la edad que tuvieron Adán y Eva según las escrituras del Padre. Esa edad corresponde a tiempo vivido fuera del tiempo del paraíso. Es tiempo de mundo violador. Es tiempo material. Tiempo expuesto a futuros juicios en el Padre. En el paraíso el tiempo era inmutable, no afectaba a nada, no envejecía a nadie, y todo ser pensante conversaba con el tiempo y con toda la naturaleza. Y de verdad te digo, hijito, que por eternidades todos conversaron allí, por telepatía. Y un día, en un instante dado, la serpiente faraónica se llenó de envidia, y no era envidiosa, tuvo un arranque de imperfección en su filosofía viviente, tal como los monitos humanos los tienen a cada instante en la vida. Lo malo, que el arranque de la serpiente fue contra el Creador, y lo del Padre no tiene límites. Las consecuencias de este arranque de violación fueron planetarias, y de verdad te digo, hijito, que arranques de violación como la que tuvo la serpiente venían ocurriendo, ocurren y ocurrirán por eternidades. Nada tiene límite en el Padre. Las tragedias planetarias vienen sucediéndose como se suceden los mundos, porque de la imperfección se llega a la perfección. Y de verdad te digo, hijito, que así como Adán y Eva se desencadenaron sus propias tragedias, así también cada criatura humana que violó lo que le fue mandado, se crea la propia. Adán y Eva generaban también ideas, y sus mundos salidos de las ideas han venido sucediéndose en eternidades expansivas, porque habiendo ellos salidos del Padre, sus propias acciones son eternas, partiendo por las microscópicas ideas. Es así como lo piensas y lo ves, hijito. Antes y después de Adán y Eva, hubieron otros Adanes y Evas, porque nada tiene principio ni fin en lo que crea el Padre. Y de verdad te digo, que esta divina revelación enseña que toda herencia mantiene un presente, que lo es mientras es constante la vida. Adán y Eva de vuestra dimensión tuvieron un presente como lo tenéis vosotros,
habiendo tenido otros presentes y otras ideas en ese otro presente. Y sucedió que en uno de los presentes se cometió la desobediencia hacia el Padre, y vosotros nacisteis de ese presente. Y de verdad te digo que Adán y Eva cometieron muchas violaciones dentro de sus jerarquías angelicales, porque la perfección comete errores, que para vosotros serían maravillas. Y de verdad te digo que tales errores son leyes propias de lo normal en una vida normal. Vosotros, siendo pecadores, ¿no seguís una vida normal? El estremecimiento y el llorar y crujir de dientes os demostrará que lo que era normal es anormal. Igual sorpresa tuvieron Adán y Eva cuando de sensación celestial empezaron a sentir sensación terrenal, pues el cambio se verificó en forma instantánea en la materia y el espíritu, en los elementos y las virtudes. He aquí el principio de vuestro mundo, principio salido de una idea violadora que sigue expandiéndose en lo microscópico y el macroscópico. A partir de ese instante vuestro pequeño planeta, que tenía entonces el tamaño de una pelotita de ping-pong, empezó a crecer con su eje polar desviado en 42 grados, porque toda violación, siendo mental, repercute en lo espiritual y lo material. Esta desviación ha sido lentísima a través de infinitos siglos, que jamás podréis calcular. Vuestro planeta tuvo tantos siglos como moléculas tiene el planeta. Y de verdad os digo que hasta la última molécula de este mundo pide justicia, tal como la pedís vosotros. Porque mi universo es viviente tanto para la materia y el espíritu. Nadie es menos en la perfección del Padre. Los hijos que no cumplen con sus divinos mandatos en los lejanos mundos se hacen menos por propia voluntad, perpetúan su propia inclinación al mal, generan ideas en toda su existencia que tienen sus ejes inclinados, y de verdad os digo que todo desarrollo en lo material y lo espiritual conserva sus características desde lo microscópico hacia el macrocosmo, de lo diminuto a lo colosal, de microbio a planeta, de polvo a roca, de gota a océano, de línea a círculo, de puntito a sol. Y de verdad os digo que por muy colosal que se crea una criatura, no es más que un polvito frente a la expansión instantánea y eterna del universo. Adán y Eva fueron ciertamente vuestros primeros padres terrenales. La idea que de ellos salió cambió el curso de toda una historia celestial, y de verdad os digo que cuando este mundo salió de los soles Alfa y Omega, Adán y Eva nacieron como elementos del mismo. Y en este mundo, siendo microscópico, se hizo divina alianza entre virtudes y moléculas. Escrito fue que del barro los hizo, una divina terminología salida del libre albedrío del Padre Jehová. El término barro enseña agua y tierra, elementos primeros de este mundo. El que creó agua y tierra era de fuego, y su influencia magnética saturó las moléculas de todo elemento. Si bien de los soles Alfa y Omega salió vuestra tierra, no es menos cierto que lo que es de los hijos solares es también del Padre, porque la Trinidad la componen los soles primogénitos. Escrito fue, lo que es del Padre es del Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre. Es decir, que entre Padre e Hijo no existe la ley privada. Lo que hace el uno lo hace el otro, el uno dentro del otro, y conservan a la vez el libre albedrío. He aquí la causa de todas las causas,
He aquí el conocimiento del Padre a través de su Hijo. He aquí el conocimiento que no tiene fin. He aquí el principio de toda revelación. He aquí el principio y el fin de vuestras filosofías. Una relatividad filosófica salida de lo eterno. He aquí el alfa y la omega hecha conocimiento. He aquí un divino proceso hecho en un humilde. He aquí una carne que se irá transformando lentamente a sol viviente. He aquí el conocimiento hecho brillante como un sol de sabiduría. He aquí un hijo primogénito que pidió reencarnación en humildad. Porque la Trinidad en el Padre rivaliza en humildad. He aquí la más grande revelación de vuestro mundo, tan grande es que vuestro mundo cae, que en ello está el juicio final de todos los tiempos ya idos y los que vendrán. Un juicio que juzgará a los muertos que vivieron en los tiempos ya idos, y a los vivos del presente, y a los que nacerán en el futuro. He aquí el fin de toda ilusión. He aquí la realidad que era de antes de la era maldita, era faraónica. He aquí la realidad que debió ser, según los mandatos de las Escrituras. He aquí lo que no debió ser en vuestras pruebas de vida. He aquí el principio de vuestro llorar y crujir de dientes. He aquí la verdad que siempre debió ser. He aquí vuestra historia galáctica como infinitas hay. He aquí un sueño viviente que se va. He aquí la caída de lo efímero y de lo falso. He aquí el mundo del futuro en su principio. He aquí el fin alfa y el principio omega. He aquí la muerte del materialismo y el nacimiento de la verdadera espiritualidad. He aquí los que quedan y los que no quedan. He aquí la gloria del Padre en el Hijo. He aquí el estupor de un mundo que se olvidó del Padre, habiéndole prometido no olvidarlo por sobre todas las cosas. He aquí vuelve la realidad del reino de los cielos. He aquí la caída de los demonios que dividieron en espíritu y cuerpo a los hijos del Padre. He aquí la caída del yugo de este mundo. He aquí la caída del demonio de las religiones. He aquí la caída de los ricos, herencia faraónica. He aquí la caída de los que nunca creyeron que caerían. He aquí la caída de vuestro sistema de vida. He aquí la caída de un mundo inmoral. He aquí la caída de la legión de Satanás. He aquí el fin de un mundo que pidió ser juzgado en el macrocosmo. He aquí lo único que quedará en este mundo. Lo del Padre quedará, y lo que no es del Padre no quedará. Todo lo que hizo vuestro libre albedrío en ilusión no quedará, y todo lo que hizo en nombre del Padre quedará. ¿No se os enseñó que el Padre es único y el primero? A Él debisteis dar preferencia y no a las ilusiones del materialismo. Que vuestro materialismo os saque en el atolladero. Porque de verdad os digo que hasta el llamado materialismo es juzgado en el reino de los cielos. Y de verdad os digo que tal filosofía efímera es desconocida donde todo es eterno, y se le llama el gran desconocido, no solo al materialismo de vuestro mundo, sino que a todos los materialismos de los mundos. Y de verdad os digo que ninguno de ellos queda en el reino de los cielos. Todos los materialismos representan las pruebas de los demonios, las tinieblas que pidieron alianza viviente con la luz.
Porque cada uno posee libre albedrío, y de verdad os digo que de todas las acciones que tuvo vuestro libre albedrío en la vida, aquellas que más se acercaron a los divinos mandamientos quedan, porque lo del Padre es lo primero en todos los mundos, y quien relegó lo del Padre a un segundo plano se relegó a sí mismo, y quien le negó se negó a sí mismo, porque en ningún mundo del universo le dejarán entrar. La luz es celosa de la luz, porque el Padre Jehová es celoso de sus leyes. Habiéndolo creado todo, lo posee todo, y cada divino gesto salido de él se convierte en creación, que supera lo existente, lo que hubo y lo que habrá. Y de verdad os digo que nunca jamás se conocerá todo, porque el Padre no tiene ni principio ni fin. Mi universo viviente lleva en sí mismo su propia eternidad, porque la heredó del Padre. Y de verdad os digo que quien dudó de la eternidad dudó de su misma herencia. No entra al reino de los cielos, porque dudó de ellos. Y de verdad os digo que el que niega a su cielo es arrebatado por las tinieblas, de las que casi nada sabéis, siendo actores de las mismas en la vida. El mal de la vida fue escogido por la vida, porque libre albedrío tuvisteis en la vida. Mas de verdad os digo que el mal de vuestro mundo fue un mal inducido y transmitido de padre a hijo por todas las generaciones que han pasado por este mundo. Fueron los demonios de la riqueza los que os convirtieron al mal, porque con su maldito oro no os dieron otra salida. Escribe Alfa y Omega,